De la Universidad Latina de Panamá con especialización en tributación de la Universidad del Contador Público autorizado UNESPA. Posee un máster en Business Administration del Tulane University, en finanzas de la Universidad Francisco Marroquín y un minor en Entrepreneurship de Tulane University. Durante su vida profesional se ha especializado en consultoría legal en términos de tributación doméstica e internacional. En el sector privado también se enfocó en la práctica de las áreas del derecho corporativo y civil, sumando amplia experiencia en materia societaria comercial en lo que respecta a la asesoría de empresas del sector industrial, comercial y de servicios. En el sector público ha ocupado el cargo de asesor ad honorem en varias ocasiones para diversas oficinas gubernamentales, previa designación como jefe del Departamento Jurídico Tributario de la Dirección General de Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas. Se dedicaba al ejercicio privado de la profesión como socio de un bufete de abogados. Damas y caballeros, con el tema novedades ante la DGI en materia tributaria, el Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Panamá les presenta al licenciado Gerardo Herrera Martínez, jefe del Departamento Jurídico Tributario de la Dirección General de Ingresos de la República de Panamá. Le recibimos con un muy fuerte aplauso. Bueno, yo de antemano quiero expresar mi agradecimiento a la Junta Directiva del colegio. Puede ser intimidante estar frente a ustedes. La verdad es que el aforo es sorprendente y creo que nos hace bien poder conversar sobre aspectos técnicos en una profesión tan importante como la del contador público. Esta mañana tenía la oportunidad de tener una conversación en un medio de comunicación y le expresaba en alguna medida cómo se ve hoy la profesión del contador a diferencia de hace 50 años probablemente, en donde el mercado, salvo economías muy desarrolladas, quizás lo veía como un mero registrador histórico, es decir, una persona que tomaba un aspecto puntual de un evento X y lo registraba a fin de calificarlo o de ponerlo en situación de información que pudiera ser consumida para algún sector financiero o el mercado en caso de aquellas compañías que tienden a cotizar en bolsa. Y para hablar de actualización tributaria y algo que haya pasado nuevo, yo creo que no hay nada más nuevo que esto. Yo creo que sin duda para ustedes será una herramienta sumamente interesante de la perspectiva de contadores y aquellos que no somos contadores, Yair, pero que somos entusiastas financistas en el ejercicio de la profesión y que en alguna medida seguimos con mucho respeto a la actividad de los contadores. Entonces, por eso, si les parece, y sin hacer un ejercicio muy elaborado sobre los conceptos que esta norma elabora, yo me voy a permitir, en una plática no tan extensa, conversar sobre la Ley 337, que creo pudiera ser de interés, que es una norma que introduce algunos temas bastante complejos, pero en otras, yo creo que son de mucho beneficio para los contribuyentes hoy en día. Entonces, en ese sentido, la Ley 337 crea lo que hemos llamado acuerdos de pago extraordinarios. Y esa es una forma, digamos, particular de introducir un aspecto que creo que ustedes ya han elaborado y han conversado en distintas sesiones como profesionales, que básicamente no es más que una transacción tributaria. Y podremos diferir y disentir en cuanto a la capacidad que tenga la administración, y creo que eso puede ser objeto de otra conversación muy, pero muy rica, de transaccionar sobre aquellos valores nominales que en su momento ha dicho que ha hallado maestro. Pero en donde hoy en día su objetivo, más allá de obviamente recaudar, que creo que al final todos estamos de acuerdo en que
esto se introduce como una norma tendiente a dinamizar o acelerar el proceso de recaudación, creo que nos da una oportunidad para hablar sobre una figura que pudiera ser importante en la administración tributaria, sobre todo cuando en promedio la estadística me dice que los procesos en estado de reconsideración están demorando o demoraban en la administración entre 4 a 6 años. A pesar de que no son valores que están líquidos y exigibles para la administración, en algunos casos, y ustedes contadores les pido por favor paciencia, probablemente si cometo algún error citando algún aspecto o concepto contable, pero recordarán que muchas empresas que cotizan en bolsa este tipo de procesos están obligados a establecer una reserva en su balance, que al final del día tiene sin duda alguna incidencia en cuanto al capital disponible para invertir en los siguientes presupuestos por políticas financieras. Entonces la norma que se aprueba el pasado lunes tiene aparte algunas modificaciones en el Código Fiscal que vamos a tratar de ver, y también tiene algunas modificaciones en la Ley 76 del 2019, que son básicamente, como ustedes recordarán, es la ley que aprobó el Código de Procedimientos Tributarios. Para introducir la figura puntualmente del acuerdo de transacción o el acuerdo extraordinario, estas son algunas generalidades del acuerdo. Primero, estamos frente a una figura que podrá ser instada por el contribuyente de manera digital. Con eso esperamos y nos hemos percatado que de plano le quitamos al contribuyente un costo que en promedio pudiera representar 7-6% del costo total que representa para un contribuyente instar frente a la administración. Y esto lo sustento en alguna medida y argumentaré sobre ello en, obviamente, gastos administrativos, que no son triviales. De hecho, algunos de ustedes habrá escuchado en algún momento, y hoy en la tarde tendrán la oportunidad de tener un colega acá de la administración de igual manera, el ingeniero Puniran Dilbay, que solo entregar una factura tiene un costo para los contribuyentes, además de gestionar su cobranza de igual manera. En términos de instar a la administración, de igual manera lo tiene. Así que es la razón primordial por la cual la administración ha establecido este correo electrónico en donde directamente podrá instar el acuerdo de pago extraordinario, con algunas características que la norma establece y que creo que no, creo que sobra mencionarlas, se encuentran en la norma. De igual manera, introduce este elemento que algunos de ustedes se habrá percatado que generó bastante debate o conversación frente a la administración, y era la obligatoriedad del contribuyente en términos de actualizar su registro único. Para efectos de la administración, y esto haciendo una desclasificación, era muy evidente que teníamos contribuyentes vigentes, probablemente en alguna medida producto de lo complejo que puede ser, y creo que en esto estarán de acuerdo conmigo, el trámite para disolver o cerrar actividades frente a la administración tributaria. Así que este fue un primer paso para darnos cuenta, sin que tuviera consecuencias impositivas, quiénes estaban vivos y quiénes sencillamente mantenían un registro único abierto por razones o imputables a la administración. No es menos cierto, y creo que me habrán escuchado mencionar en algunas ocasiones, que hay dos indicadores al menos para la administración en este momento de mucha importancia. Uno, guarda relación con reducir el tiempo que cada contribuyente toma en poder instar frente a la administración. De por sí ya en el índice de complejidad, hace algunos pocos días lo presenté, Panamá se encuentra por encima de la media de Latinoamérica, 0.5% más o menos en términos de aspectos impositivos. Ese índice lo van a poder encontrar, Tax Complexity, es una fuente abierta, y realmente reducir el tiempo para nosotros que el contribuyente toma en instar es importante. Lo segundo, ¿cuánto le cuesta? Si es complejo y cuesta mucho dinero, de acuerdo a un estudio que hicimos en el 2021, utilizando Behavioral Economics, nos dimos cuenta que si es complejo y es costoso, la tendencia es mucho más alta que el contribuyente no cumpla. Entonces, no nos servía implementar un acuerdo transaccional para hacerlo tan complejo, y aprendimos un poco del acuerdo de pago diferenciado. ¿Algunos de ustedes han instado o ha presentado un acuerdo de pago diferenciado? Ok.
se han dado cuenta que nos está tomando un poco de tiempo poder realmente proferir resoluciones, porque el proceso era muy manual. Entonces, la administración de igual manera, vamos, al igual que ustedes probablemente, que aprenden con mucha más agilidad de cómo se comporta el mercado, nosotros tenemos que aprender cómo hacer la vida más fácil para ustedes, y en eso creo que ustedes se han percatado que hemos hecho algunas adecuaciones. Tiene un CAP, este acuerdo, y tiene un CAP, creo que por razones más que de la administración, creo que del propio contribuyente. No hace mucho sentido que en un proceso como este, en donde va a haber inmediación de muchos profesionales, tengan obligaciones o sean por obligaciones menores a este monto, porque el costo sería muy alto. Porque el proceso de transacción con la administración en alguna medida estará orientado a debatir nuevamente sobre los montos nominales que se hayan hecho en un alcance. Y creo que, y acá voy a hacer la segunda desclasificación, creo que estamos de acuerdo en que para la administración no es un proceso que se nos da muy bien. Es decir, debatir sobre mi propio dicho y entendiendo que puede haber la posibilidad de que algo se pueda modificar, de por sí va a ser un reto para la administración. Pero estamos obligados a hacerlo. Y hemos aprendido después del 2020, y esto lo he mencionado en algunas ocasiones, la tributación es una función de la productividad. Si no tenemos profesionales realmente llevando las empresas a ser productivas, al final del día no tenemos tributación. Así que esa lógica histórica de administración inquisidora, voy, te audito y demás, hemos tratado de cambiarla y estamos caminando hacia allá. Como he mencionado, tiene algunos CAPs, los 50.000 balboas es uno de ellos, y este tema que está acá probablemente sea una de las preguntas más recurrentes que tengamos, y es realmente cómo va a interpretar la administración el término 31 de diciembre de 2022. Porque de acuerdo a algunas observaciones que hemos recibido, pareciera que el proceso de transacción debería estar culminado para algunos antes del 31 de diciembre del 2022. Y esto no se condice con el propio trámite descrito en la ley que establece que ustedes tendrán 90 días para conversar con la administración sobre el tema. Entonces, 31 de diciembre no parece ser coherente. Entonces, voy a hacer la aclaración con relación a esa fecha. Esa fecha guarda relación con la posibilidad que tiene el contribuyente de instar a este correo electrónico la solicitud de un acuerdo de pago extraordinario, cumpliendo con algunos requisitos que están ya descritos en la propia norma. A partir del momento en que usted inste este correo electrónico que está allí y que nosotros respondamos emitiendo una resolución abriendo el proceso de transacción tributaria, la administración y ustedes tendrán 90 días para llevar a cabo conversaciones en donde van a poder inmediar profesionales del derecho, profesionales de la contabilidad, economistas, todas aquellas profesiones que sirvan o funcionen a fin de debatir sobre el objeto de transacción, que es el nominal, como ustedes saben, de un alcance o un proceso de fiscalización. La norma introduce este descuento que creo que ya es para ustedes sabido. En este sentido le tengo una novedad, probablemente algunos se habrá percatado ya para el periodo 2022, pero lo hemos extendido al 23 y al 24, resolviendo un problema histórico. Recuerden ustedes que en muchas ocasiones, producto de un proceso de asesoría de algunos de ustedes, el contribuyente, quizás sin saber, habrá abonado el 100% del tributo dentro del periodo y habrá sobrado o habrá tenido un crédito que podrá ser aplicado al siguiente periodo. Históricamente en la administración, hasta hace algunos años, se entendía, y todos los años realmente teníamos que entrar en un proceso de aclaración y de corrección, más que aclaración, que para ser objeto del beneficio, la cancelación o la amortización de la obligación tenía que ser en dinero líquido, no podía ser pues, utilizando créditos que provinieran de periodos anteriores. Esto lo hemos cambiado para que realmente ya quede resuelto y hemos emitido una respuesta al Departamento de Informática para que el Departamento de Informática, sin necesidad de aclaración, todos los años aplique y lleve el crédito de arrastre de manera automática al siguiente periodo. Eso significa que si usted este año abonó el 100% del tributo dentro del periodo, pero tiene un crédito de descuento del 15%, automáticamente no tendrá que solicitarlo el siguiente año, sino únicamente abonar entonces el 85% de la obligación de la siguiente vigencia fiscal antes de abril.
Y esto, ¿se acuerdan que era 10% y por qué realmente lo elevamos a 15%? El costo del dinero en el tiempo. Ustedes son mucho más expertos que yo. La apreciación de liquidez hoy en día para la administración tributaria obviamente es mucho menos apetecible de parte del contribuyente. Es decir, para nosotros, para un contribuyente, digamos que en términos de vivo o muero, qué pago primero o con qué cumplo primero, la administración probablemente no está entre las primeras, obviamente, de las obligaciones cuando se trata de una decisión entre vida o muerte. Así que para darle algún incentivo al contribuyente y que apreciara, obviamente, esta posibilidad, lo que hicimos fue aumentar entonces en 5 puntos el valor de descuento, con lo cual entendíamos que pudiera ser algo más apetecible adelantar en el flujo de caja la totalidad del tributo. Se trajo nuevamente a vigencia esta norma de la Ley 99 de Amnistía Tributaria. Esta norma no creo que haya mucho realmente que ahondar. Lo único que introduce es la posibilidad de que contribuyentes lleven a cabo el abono del total de los tributos, y aquí quiero hacer una tercera desclasificación de obligaciones que se encuentren en condición de morosidad hasta el 14 de noviembre del 2022, con lo cual tiene una diferencia con el acuerdo de pago diferenciado. Recuerden que el acuerdo de pago diferenciado solo realmente incluía obligaciones que estuvieran en condición de morosidad hasta el 31 de enero del 2021. Esta norma trae obviamente un reconocimiento hasta el pasado lunes para que el contribuyente pueda llevar a cabo el pago, exonerándole del 100% de recargos e intereses. Y bueno, con eso creemos que existe, digamos, un condimento que hace mucho más atractivo el uso de esta norma. No los mencionaré todos, solo mencionaré creo que la que es más relevante de todas las que están en esta norma, que exonera hasta 60 puntos del valor de multas. Y es que ustedes recordarán que esta norma históricamente exoneraba todas las multas excepto una, y la más costosa probablemente, la de precios de transferencia. Así que esta norma tiene, digamos, ese aditivo que le permite a usted, que ha tenido, por alguna razón, y digamos que ahí tenemos un debate, un lindo debate en términos jurídicos, de la forma en cómo lo ve la administración, la forma probablemente como se interpreta en la vía jurisdiccional sobre la multa por precios de transferencia. Obviando este debate, usted podrá llevar a cabo el pago únicamente abonando 60 puntos de todas las multas. Y les tengo una buena noticia: está listo desde el pasado viernes y entró a producción. Con lo cual, esperamos, o espero, y fíjense que estoy frente a 400 personas y esto es un poco complicado decirlo, que usted sencillamente llevando a cabo el pago pueda hacerse con el beneficio de 60 puntos en multas. Esto es importante. Producto de una conversación, cuando estábamos definiendo y instalando los grupos para parametrizar obviamente los sistemas, establecer los procesos, quiénes van a llevar a cabo la inmediación del proceso de transacción, le preguntábamos al director general y al ministro, porque la norma establece que hasta 60 puntos, no dice 60 puntos taxativamente. Y probablemente algunos de ustedes ya lo habrá escuchado antes, pero se los aclaro: para todas las multas se va a exonerar el 60% de la totalidad de la multa de manera automática. Con lo cual, que había, digamos, ahí un debate. Yo probablemente en esto debo quitarme un poco el sombrero de funcionario y comentarles, esto hace muchísimo más apetecible, en mi opinión, en términos del flujo de caja, que es bastante ajustado para muchos sectores de la economía todavía hoy, el proceso de regularizar o normalizar su condición tributaria. Así que en ese sentido, por supuesto, cuando había que levantar la mano y votar, pues obviamente yo, por supuesto, estoy de acuerdo con que sea 60 puntos. Así que con eso quitamos de banda la conversación entre, oye, quiero 60 puntos y por qué no 55, que algunos de ustedes se habrá percatado que en el acuerdo de pago diferenciado es así. Usted solicita cuánto usted persigue que se le exonere de intereses, recargos y multas, y la administración se pronuncia.
el 100% probablemente de los que presentan acuerdo de pago diferenciado, me puedo quedar corto, solicita el 100% de exoneración de intereses y recargos, como es lógico suponer. Y la administración entonces en base a parámetros, luego, si alguno ha visto la resolución, establece una tasa de amortización y te dice exactamente cuánto es el recargo del interés que está exonerando y demás. Así que en ese sentido esta norma, como aspecto relevante para ustedes, porque no es trivial el monto de la multa, es importante que sepan, está exonerado al 100%. A 60 puntos, perdón, precio de transferencia. Obligaciones que estén en condición de morosidad, pero antes de entrar allí, me voy a detener en dos aspectos que no están en mi presentación. Uno, que probablemente ustedes se habrán percatado, y es que esta norma introduce un modelo de cálculo de multas por omisión y por rectificativas completamente diferente a como estaba en el Código Fiscal. Y hasta cierto punto está medio complejo. Y en ese sentido estamos poniendo a prueba la administración tributaria. Porque si se dan cuenta, la norma habla de valores relativos a una suma nominal que no está clara y en algunas ocasiones no es parte de la declaración de renta. Y por digo que está poniendo a prueba a la administración, porque la administración por primera vez va a empezar a consumir datos para de alguna manera poder sugerir una multa. Y en algunos casos que hemos visto, son valores que no necesariamente superan el monto actual de multa, que era $500 estándar. Va a depender mucho, y acá ustedes, profesionales de la contabilidad y profesiones afines, que me permito nuevamente extender mi agradecimiento por la invitación y de verdad expresarle lo feliz que me pone poder participar de un evento como este, siendo hijo de un contador público y hombre, entendiendo la responsabilidad que la profesión conlleva, pues ustedes jugarán un rol tremendamente importante en la función de asesorar y de orientar apropiadamente a los contribuyentes, porque estos valores relativos estarán asociados en algunos casos a, obviamente, aspectos como el monto en gastos que se introduzca o se haya dejado de introducir, y en algunos otros casos está asociado a los temas relacionados a ingresos, la parte del estado de resultado. Así que esa norma creo que deberíamos prestarle atención. Probablemente va a ser objeto de alguna conversación ulterior en donde tengamos que desarrollar o reglamentarla, sobre todo en el caso de la omisidad, porque la administración históricamente consideraba la omisidad como una multa consecuente a la presentación tardía. Si se han percatado, en algunos casos de ustedes habrán tenido clientes o conocidos que estando omisos por desconocimiento, no han presentado o formalizado la declaración de renta teniendo la obligación, y la administración jamás realmente proponía una multa al respecto. En este caso estamos poniendo a prueba el sistema, tratando de consumir algunos datos que de por sí ya existen a fin de poder visibilizar esa omisidad. Otro aspecto que la norma introduce y que a mí me parece, la verdad, extremadamente generoso y creo que viene a resolver un problema histórico que no necesariamente está asociado al ejercicio de la profesión del contador. Quienes han tenido la oportunidad de estar en la administración pública probablemente coincidirán conmigo en que de manera errada muchos contribuyentes tienden a citar a sus profesionales de la contabilidad como responsables por algunas obligaciones de carácter fiscal y tributario. Yo particularmente reconozco mi sesgo hacia ese comentario y quizás no coincido en esto cuando algunos contribuyentes lo expresan. Dicho esto, también debo reconocer que existen algunos no profesionales que probablemente por desconocimiento han presentado o llevan a cabo la presentación de formularios, puntualmente declaraciones, generando obligaciones fiscales para contribuyentes que no necesariamente se condicen con su realidad. Declaraciones juradas de renta donde los niveles de ingreso son excesivos y por supuesto con niveles de ingresos tan altos, la obligación tributaria será de igual manera alta. Entonces la norma introduce una posibilidad para aquellos contribuyentes que hayan sufrido quizás alguna contingencia de este sentido, en donde le permite al contribuyente,
Siempre que a satisfacción de la administración sea sustentado, solicitar la eliminación del documento o la declaración. ¿Y por qué nos hemos percatado que esto pudiera resolver algunos inconvenientes? Porque al modificarse el Código Fiscal y establecer un término de tiempo para que el contribuyente pudiera rectificar, la ventana quedaba completamente cerrada para la administración para resolver un problema. Y adivinen, la administración solo puede hacer lo que la ley le permite. Entonces no había realmente una posibilidad de brindar una solución al contribuyente. Y la obligación, más allá de que esperara un término y no fuéramos tan eficientes, si la obligación prescribía, pues había un chance. Pero si no estaba en condición de prescripción, lamentablemente era muy poco lo que podía hacerse. Y acá quiero, quizás en una ligereza coloquial, expresarle, yo particularmente aprecio mucho esa norma. Me tocó hace poco ver una persona que nunca conoció al contador, nunca brindó información financiera, al menos dice él, pero que tiene obligaciones tributarias por $500,000 viviendo en una propiedad que vale 10% de eso. Y si recordamos que la tributación es una función de la productividad, yo esperaría ver patrimonio, ingresos, quizás por sumas superiores a la declaración jurada de renta. Y adivinen qué, tenía un proceso ejecutivo de cobro. La verdad es que yo creo, y yo creo que ha sido una de las situaciones más duras, porque la persona era una persona humilde y fue producto o fue objeto de quizás un trámite ilegal. Pero la norma no me permitía, más allá de que ella presentara una denuncia ante el Ministerio Público, resolverle un problema que sí le afectaba y en donde tenía una cuenta con ahorritos secuestrados. Entonces, esta norma permite que frente a una apropiada sustentación a la administración, usted pueda pedirme o pueda pedirle que eliminemos la declaración. Ojo, pero conminando al contribuyente a cumplir posteriormente. En los casos en que corresponda, por supuesto. Entonces, yo le prestaría algo de atención a esa norma, sobre todo en aquellos casos en donde tienen contribuyentes que realmente han sufrido una situación como la que les manifesté. Y pidiendo disculpas porque probablemente el ejemplo, digamos, puede ser bastante coloquial. Eso es una realidad que la administración vive y que no es lejana a la participación profesional de muchos de ustedes. Y eso pasa probablemente en los deciles en cuanto a capacidad adquisitiva más bajos, con lo cual su posibilidad de hacerse representar por un profesional, digamos, que conoce la materia, se hace cada vez más complejo. ¿Okay? Bien, la norma también hace algo, y creo que ustedes lo han notado, y es que la norma prorroga la entrada en vigencia del Código de Procedimiento Tributario. Lo prorroga al 2024, pero estableciendo la obligación para la Administración Tributaria de establecer una mesa técnica que profiera un documento que conste, obviamente, de sentido y decor para que pueda entrar, obviamente, en términos generales en vigencia. Aquí pasa algo bien interesante, y hace poco me preguntaba alguien, probablemente algunos de ustedes los conoce, Adrián Torrealba, corredactor del Código de Procedimientos Tributarios del CIAT, exdirector general de Costa Rica. ¿Cuántas de las normas del CPT están vigentes? Y yo me eché a reír, porque diferir la entrada en vigencia pareciera, pues para quien no está realmente en el Congreso de Contadores o en constante estudio, que esperaría que ninguna norma estuviera vigente. Hombre, 60% del Código de Procedimientos Tributarios, me puedo quedar corto, está vigente ya. Cuando ustedes revisan la norma, la 337, hacia la parte de abajo, tiene un artículo por la modificación de la Ley 76 que establece cuáles están vigentes y cuáles no. Y por supuesto, hay uno que entró en vigencia con esta norma y que creo que para ustedes va a ser muy interesante. Y aquí les quiero pedir un favor. Se habrán percatado que la norma del Código de Procedimientos Tributarios que entró en vigencia sobre la práctica de una prueba particular establece que la administración deberá, a partir de la entrada en vigencia de la ley, designar peritos
que no necesariamente sean funcionarios públicos. Así que aprovechando el escenario y el contexto, yo quisiera pedirle, y es el único favor que les quiero pedir, que nos hagan llegar, por favor, sus aplicaciones o las hojas de vida de aquellos profesionales que quieran fungir como peritos dentro de procesos en la administración tributaria. Porque más allá de, obviamente, la razón o la contingencia de personal que tiene la administración, que ustedes la conocen, también hay una realidad, y lo mencioné al principio: justicia tardía no es justicia. Y en una compañía que deba provisionar 5 millones de dólares y provisionar los intereses producto de esas obligaciones por 5 millones de dólares, no es trivial en un periodo de tiempo tan extenso como el que toma la administración en resolver los procesos. Yo puedo decirles, y aquí voy a hacer una desclasificación adicional, que en la administración, en términos de procesos en litigios, en este momento podrán haber aproximadamente 2.200, 2.100 expedientes, que en su distribución de frecuencia por año pueden llegar a estar o hacer procesos desde el 2008, 2007 hacia acá. Me quedé corto cuando establecí el promedio en 5 o 6 años, ¿verdad? Entonces, parte, y no puedo decir que todo, en gran medida del problema es las prácticas de prueba. Porque realmente, y siempre, obviamente, el trabajo va a sobrar la capacidad de las administraciones tributarias. Pero nosotros creemos que esta norma nos puede ayudar a que, sinceramente, los procesos se dinamicen. Pero no podemos hacerlo, y no queremos hacerlo, sin obviamente la participación de los mejores profesionales que este país tiene para ofrecer. Y yo creo, salvo mejor criterio de ustedes, que si no todos, la gran mayoría de los buenos profesionales en términos de finanzas y contabilidad que este país tiene, están aquí hoy. ¿Alguien no está de acuerdo conmigo? Parece entonces que, no habiendo voto en contra, creo que no existe mejor escenario que este para pedir ese favor. ¿Ok? Por último, para hablar un poco de la ley 337 que busca regularizar, les quiero mencionar que básicamente se trata de obligaciones que no se encuentren líquidas y exigibles. Tengo una mala noticia, así que se las voy a decir antes de terminar. Obviamente, de igual manera, en el caso de las personas jurídicas, pues esperamos y aspiramos a que sean formalizadas las solicitudes a través de un profesional del derecho antes del 31 de diciembre de este año. Y por último, personas que mantengan o que no mantengan o que no hayan sido objeto de un acuerdo de pago anterior. Hay dos normas que no sé cómo ando de tiempo, porque no quiero extenderme tampoco mucho, pero hay dos normas que esta ley introduce y que creo que pudieran ser de interés. No las iba a mencionar, pero aprovecho si tengo algo de tiempo y si no, me pueden venir a quitar el micrófono. Una, en términos de tasa única, le da la posibilidad, recuerden que les mencioné que teníamos un problema con registros únicos de contribuyentes de personas que no necesariamente están vivas, pero que es muy costoso cerrar el negocio o la propia sociedad. La norma introduce una exoneración del 100% de las tasas únicas y de las multas para aquellas personas jurídicas, salvo la última, perdón, para aquellas personas jurídicas cuya intención manifiesta sea disolverse. Es decir, eso tendiente, y creo que en esto estaremos de acuerdo, obviamente a depurar esa mala, muy mal llamada imagen que tiene nuestro país de que somos un paraíso fiscal. Hace poco estaba en Salamanca y es increíble el sesgo, de verdad, en términos mundiales. Yo le preguntaba a los estudiantes de la Universidad de Salamanca en una intervención, en una conferencia, qué era lo primero que pensaban cuando mencionaban el nombre de Panamá. Y por supuesto, yo hago la pregunta acá y creo que todos la van a pegar. ¿Qué es lo primero que piensan?
Panama Papers. Y yo les mostraba en la conferencia, Tax Foundation sacó hace poco un artículo bastante interesante en donde obviamente en base a la cantidad de depósitos en el sistema financiero, qué paraísos fiscales están, digamos, en escala de ranking. Y por primera vez me siento bien de que Panamá no esté en el podio y que no haya ganado nada. Porque somos probablemente de las últimas 10, la penúltima de las naciones o países a las que se le considera paraíso fiscal. Y adivinen algo que para ustedes sin duda que es conocido. Las 5 primeras, o los 5 primeros paraísos o destinos de paraíso fiscal responden a jurisdicciones que son países OCDE. Entonces, en esa lucha constante de probar que no somos un país de defraudadores fiscales, que realmente tenemos profesionales como el caso del colega que me antecedió, una exposición magistral en términos de Pilar 1 y Pilar 2, que también guardan relación. Felicidades, colega, de verdad por la intervención. La verdad que siempre que lo escucho es muy agradable escucharle. Por supuesto, en ese orden de ideas, depurar el registro societario es una tarea pendiente. Entonces, todas las sociedades que se encuentren pendientes de tasas únicas, pero que su intención sea disolverse, solo deberán pagar la última tasa única y automáticamente podrán disolverse. Es decir, teniendo sociedades de más de 10 años con obligaciones fiscales, podrán disolverse. La otra norma, un poquito más compleja, guarda relación con la posibilidad de sociedades que durante el 20 y el 21 en pandemia no pudieron abonar el total de las tasas únicas del 20 y del 21, pues sencillamente abonando aquella que corresponde al periodo fiscal 2022, se exonerarán las tasas únicas del 20 y del 21. En algunos casos pudiera ser una suma interesante, 1000 balboas y demás. Entonces con esto, para terminar, dije que no lo quería decir al final, pero estoy casi seguro que va a ser una pregunta. ¿Y qué sucede con aquellos contribuyentes que no necesariamente tienen la oportunidad de regularizarse? Porque estamos claros, y creo que al final todos coincidirán conmigo, que lamentablemente, pues por dinámica del propio sistema contable, la administración tributaria ha establecido que más allá de que usted reciba o no la suma que ha facturado, probablemente le toca tributar. Entonces, por eso hemos implementado estas normas, para que nadie se quede atrás. Y fíjense que hay un menú bastante amplio de posibilidades. Sin embargo, esta norma introduce al final de ella un aspecto que creo que es novedoso y que surte los efectos de notificación como tal en procesos de cobro. Porque al término del periodo 31 de diciembre de 2022, aquellas obligaciones que no hayan sido normalizadas vía un acuerdo o su abono total, bueno, en el caso de abono total está normalizado, automáticamente hagan tránsito a un proceso de jurisdicción coactiva. Interrumpiéndose con esta norma, al final de su artículo, el término para declarar prescritas las obligaciones. Entonces, sin duda que esto va a ser objeto de mucho debate, Johnny, porque pareciera que aquellas normas o aquellas obligaciones que no se normalicen para volver a estar en condición de solicitar una prescripción, deberán esperar que nuevamente transcurra el periodo que para cada tributo se establece. Con esto, y lamento que no haya sido la mejor noticia mi última intervención, les quiero agradecer al colegio por la deferencia de haberme permitido intervenir o participar. Quiero agradecerles a cada uno de ustedes por el tiempo que toman desde la Administración Tributaria, quiero expresarlo en representación de nuestro Director General de Ingresos, en tener estos espacios de conversación y poder, obviamente, generar conocimiento, que al final del día es lo que resulta de un foro como este. Con eso, muchísimas gracias. Feliz tarde.